¿Cómo están? Bueno, mi nombre es David Galeano, yo soy profesor de guaraní y hace muchos años me dedico a promocionar y a difundir el guaraní. Le agradezco acá al profesor Carlos, también a ustedes por este tiempo breve que vamos a compartir. Quiero mostrarles algunas cosas que a lo mejor pueden ser importantes para ustedes. Acá hay gente que está en el séptimo, octavo, noveno, mi profesor, más primero, segundo y tercero. Ustedes están próximos ya a ir a estudiar una carrera universitaria, y una cosa que les va a llamar la atención a los que ya están terminando y a los que después van a ir terminando, que en la carrera que ustedes elijan van a encontrar, por ejemplo, otra vez el estudio del guaraní, por una cuestión que tiene que ver con la sociedad en la cual vivimos. Algo muy importante que es en el Paraguay, nosotros nos comunicamos siempre con dos idiomas como mínimo. Hablamos del castellano, hablamos del guaraní, castellano, ¿verdad? Y también, obviamente, gente que, como ustedes, aprendió más de un idioma, a lo mejor pueden hablar inglés, pueden hablar portugués, francés. Bueno, la cantidad de idiomas que uno puede aprender ya depende de cada uno. Entonces, desde ese punto de vista, quiero contarles, y les voy a ir mostrando acá algunas cositas, que hoy en día el guaraní está presente. Por ejemplo, acá hay gente que quiere estudiar medicina. Pregunto, si hay alguien que quiere, levante la mano, por favor, los que quieran ir a medicina. Acá tenemos a una. En medicina, ella va a encontrarse con el guaraní como una cuestión muy importante, porque mucha gente que va a ir al hospital va a ir a presentar su caso, lo que le duele, lo que padece, normalmente lo hace en guaraní, y las enfermedades tienen normalmente nombres en guaraní. Para decirles simplemente una idea, las partes del cuerpo humano y también los nombres de enfermedades se dicen en este caso de guaraní. ¿Quiénes van a estudiar, por ejemplo, derecho? ¿Quieren ser abogados, abogadas acá? ¿Quiénes son los intereses? Acá hay, no, lo que se quiera. ¿Alguien que va a estudiar derecho? Ninguno. ¿Alguien que va a estudiar, por ejemplo, economía, contabilidad, administración? Allá levantó la mano alguien. Administración, contabilidad, economía. Acá también, muy bien. Alguien que, acá también, excelente. Yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Económicas en la carrera de administración y en la carrera de contabilidad. Y en las dos carreras se estudia a través de guaraní. Entonces, ¿por qué? Porque la gente con la que vamos a tratar es gente que va a venir a decir, usted va a ir a contarse el último mí, y ustedes le van a decir, va a ir con ustedes, y necesito que me haga el balance de mi empresa, por ejemplo. Y eso normalmente, a veces esa persona no va a poder pedir en castellano, lo va a hacer en guaraní. Por ejemplo, otro que, ya dije, cuando alguien quiere estudiar ciencias agrarias, por ejemplo, hay gente que le interesa veterinaria, hay gente que quiere estudiar enfermería, obstetricia, hay gente que en una de esas quiere estudiar ciencias de la educación. Acá puede que haya gente que quiera estudiar periodismo, y también en periodismo ustedes van a encontrar gente que estudia y aprende guaraní. ¿Por qué? Porque muchísima gente a la que diariamente se le entrevista habla guaraní. Los periodistas que normalmente no entienden, no habla guaraní, no va a tener muchas chances para poder hacer una buena entrevista con la gente. Ustedes suelen escuchar a estos periodistas que normalmente están en los distintos canales, van a ver que la mayoría de ellos habla y entiende guaraní, y la misma cosa hacen entrevistas. Ustedes van a ver a veces a cualquier persona que es entrevistada y una gran cantidad de esas personas que se expresan en guaraní. Entonces, dentro del ámbito de la universidad, en las distintas carreras, ustedes van a encontrarse con el estudio del guaraní como una cuestión importante para después comunicarse con la gente en la sociedad. Y continuamente ustedes se van a encontrar con esa realidad. Cuando empezó la pandemia, lastimosamente, mucha gente inmediatamente ya tuvo problemas, guaraní decimos acecatú, comenzaron a enfermarse del COVID. Y entonces, en el hospital de clínicas, que es uno de los hospitales más grandes que nosotros tenemos en Paraguay, la gente comenzó a llegar, y el director del hospital, un amigo, el doctor Jorge Yubi, el director del hospital, un día me llama y me dice, profesor, me dice, nosotros tenemos un
pequeño gran problema en clínicas en este momento. La mayoría de los pacientes que vienen por problemas de COVID habla guaraní, y todita la información que nosotros tenemos sobre el COVID está en castellano. ¿Será que podemos hacer la traducción para contarle a la gente cómo tiene que tratarse, cómo tiene que, en este caso, tomar las precauciones? Y entonces comenzamos a hacerle una serie muy importante de traducciones. Y eso es algo que en este caso, repito, en la práctica ustedes van a encontrar un montón de gente que allí saliendo a la calle, en cualquier espacio que a ustedes les toca muchas veces llegar o compartir, siempre va a haber alguien que en este caso se pueda comunicar en guaraní. Otro dato importante es que a nivel internacional, por ejemplo, así como nosotros podemos estudiar inglés acá, o francés acá en Paraguay, portugués y otros idiomas, también el guaraní hoy en día es estudiado en Argentina, en universidades muy importantes. Hay una universidad que se considera la universidad más grande de Argentina, que se conoce con la sigla UBA, que es la Universidad de Buenos Aires. O si ustedes van al Brasil, está la universidad, una de las más grandes también, ellos le llaman USP, y la USP es la Universidad de São Paulo, y allí tienen cátedras de guaraní. O acá cerquita nuestro, al cruzar el río Paraná, al entrar al estado de Paraná, Brasil, está la universidad más grande de América, que se conoce con el nombre de UNILA. Los que estudian en la UNILA también estudian guaraní siendo brasileños. En la Universidad de Dourados, en Mato Grosso, también hay cátedras de guaraní. Yo he tenido la oportunidad de visitar estas universidades, y en cada una de ellas yo encontré a gente que, no siendo paraguaya, habla o estudia guaraní. Ese es un dato importante. Nosotros tenemos el caso de Bolivia, donde también el Bolivia guaraní es uno de los idiomas oficiales que tiene Bolivia. Y más allá, si uno va a Estados Unidos, hay cátedras de guaraní que se desarrollan en distintas universidades norteamericanas. Una de ellas es la Universidad de Nueva York, donde está un profesor que vino al Paraguay a aprender guaraní y hoy en día enseña guaraní en la Universidad de Nueva York, el doctor Tracy Lewis. Es un muy destacado profesor norteamericano. Y otro que enseña, por ejemplo, al otro lado, en la otra costa, en la Universidad de Washington Oeste, también un profesor que lastimosamente falleció hace un año, pero que muchos años enseñó guaraní en los Estados Unidos, el doctor Sam Nicolás Quina. Uno va a encontrar, repito, guaraní en varios estados de los Estados Unidos, y hasta ahora ellos siguen pidiendo cursos de guaraní. Donde más ustedes van a España, y van a encontrar cursos de guaraní en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Madrid. En Francia, en la más grande universidad europea, para muchos la más prestigiosa, es la Universidad de París, o la Sorbona. Allí hay un departamento de idioma guaraní, y donde la profesora es francesa, y ella vino a vivir 5 años acá a Paraguay para aprender guaraní y luego ir y en este momento desarrollar las clases de guaraní en Francia. Allí nosotros tuvimos a 2 grandes paraguayos que empezaron la enseñanza del guaraní. Uno de ellos es nada más y nada menos que Augusto Roa Barcos, y el otro, también otro destacado, el doctor Rubén Barrero Zaguirre. Ellos fueron los que empezaron la enseñanza del guaraní en Francia. Y en Alemania está otra universidad muy importante, en Mainz, donde desde el año 1990 se enseña guaraní. Y donde, un dato interesante, me voy a mostrar en un momento, el primer sitio que el guaraní tuvo en internet es gracias a un profesor alemán, quien en Alemania creó el primer sitio para el idioma guaraní en internet. El primer sitio que tuvo el guaraní en internet no es paraguayo y no es obra del paraguayo, es obra de un alemán, él se llama Wolf Lustig, y repito, es profesor de la Universidad de Mainz. Él también, cuando buscó cómo decir internet en guaraní, encontró el nombre por una especie de relación que él hizo. Decía que internet era una intrincada, así como una maraña de datos, de informaciones, y entonces él comparó eso con la tela de araña. Él decía que internet se parecía mucho a la tela de araña, y entonces él le puso el nombre guaraní a internet, y es ñandutí. Gracias a este alemán, hoy en día cuando ustedes entran a internet y buscan qué significa ñandutí, van a encontrar que también significa internet. ¿Por qué? Porque este profesor alemán en 1995
Hace ya casi 20 años que él adoptó la palabra ñandutí para llamarla Internet. Se enseña en varios otros países, se enseña en Japón también, y estamos hablando de una de las lenguas más antiguas acá en América. Cuando llegaron los conquistadores, se hizo una especie de inventario para saber cuántos idiomas había, y había casi 1000 idiomas en toda América. Lastimosamente, en 500 años, esa cantidad de idiomas, que eran de casi 1000, se redujo a aproximadamente 250 lenguas. 750 lenguas o idiomas desaparecieron, ¿verdad? Por un proceso de aniquilación de varias maneras, ¿verdad? Pero hay varias comunidades indígenas que desaparecieron, y de ellas quedaron 250, y entre las 250, una de las lenguas más habladas, y más habladas por una población que ya no es indígena. En el caso del Paraguay, el 0,9% es población indígena. Estamos hablando de 150.000 últimas personas en todo el Paraguay que son nativos indígenas. El resto, cuando decimos que en Paraguay el 70-80% de la población habla guaraní, ya ese 70-80% es población paraguaya, ya no es población indígena o nativa. Es decir, el idioma continúa vivo en los paraguayos, y los indígenas, los dueños de la lengua, están desapareciendo lentamente. Es un proceso muy triste, pero es parte de una realidad. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon hablar, desarrollando sus clases, en alguna exposición que ustedes habrán hecho, de entre esos pueblos nativos indígenas. En Paraguay existe una etnia que se conoce con el nombre de chamacocos. Ellos viven en el norte del Chaco, ellos no hablan guaraní, hablan otro idioma, es muy diferente al guaraní, y les cuento para que ustedes sepan nada más, son 180 últimas personas. Ellos mueren, y muere toda una cultura, muere la lengua. Y para hacerles simplemente un ejemplo, en este salón grande donde estamos, acá caben más de 180 personas paradas. Es decir, es todo lo que resta de un pueblo que lentamente está muriendo. Y a diferencia de los chamacocos, la población que sigue hablando guaraní, que es población indígena, aproximadamente en Paraguay son cerca de 70.000. Son mucho más que los chamacocos, por ejemplo. 60 a 70.000 indígenas que siguen hablando guaraní, y los demás hablan otros idiomas que son diferentes al guaraní. Bueno, una de las experiencias que yo creo que es interesante que ustedes sepan es que el guaraní entró a un tiempo nuevo, a un mundo nuevo, que todos conocemos, que todos ustedes usan diariamente. Se calcula que hay personas que pasan la mitad de su día en Internet, navegando en alguna red social, poniendo información, fotografías, mandando mensajes. Se calcula que hay gente que pasa inclusive de las 24 horas o 12 horas en Internet. Otros lo hacen menos, pero es prácticamente imposible pensar hoy en un ciudadano del mundo que no usa Internet o que no vive en el mundo virtual. Todos, en alguna medida, ya vivimos en ese mundo virtual. Y entonces, el gran desafío que tuvieron las lenguas era también, en este caso, entrar en ese mundo virtual. Y el guaraní lo hizo lentamente, y hoy en día se encuentra presente en Internet. Se hizo un estudio a nivel mundial que hizo las Naciones Unidas para saber cuántas lenguas, cuántos idiomas existen en el mundo. Y el resultado de ese trabajo de investigación dio 6.000 lenguas aproximadamente que hoy se hablan en el mundo. De esas 6.000 lenguas, según las Naciones Unidas, 3.300 y un poco más están en peligro de muerte. Y el informe de las Naciones Unidas decía también, cada 15 días muere un idioma en el mundo. Cada 15 días muere un idioma en el mundo. Y entonces, de esas 3.300 lenguas, están en peligro de muerte porque, según las Naciones Unidas, tienen menos de 100.000 hablantes. 100.000 y menos. En el caso del guaraní, el guaraní tiene en este momento 11 millones de hablantes, no solamente en Paraguay,
sino que en la Argentina, en el Brasil, en Bolivia y una partecita que sigue hablando guaraní en Uruguay. 11 millones. Y las Naciones Unidas dicen que están en peligro aquellas lenguas que tienen menos de 100.000 hablantes. O sea que el guaraní está lejos de morir por la cantidad de hablantes, tiene mucho más de 100.000. Y el otro lado, el otro riesgo que corre una lengua de morir es si no está presente en Internet. Eso es lo que hoy se dice, las lenguas que no están presentes en Internet son lenguas que están condenadas a desaparecer. Es decir, pueden, mañana es una manera de decir, pero en corto tiempo pueden morir. Entonces, en el año 2007, de una manera totalmente imprevista, me tocó entrar a buscar una información que necesitaba. Era un sábado de mañana, yo me siento frente a la computadora, tenía que hacer un examen que tenía que tomar en la facultad donde trabajo, y me faltaba un dato, y como de costumbre yo pongo, como cualquiera lo hace, la consulta que quería pongo en el buscador, y lo primero que me aparece como referencia para la respuesta es Wikipedia. Entonces yo entro, encuentro lo que estaba buscando, y que antes de salir de Wikipedia se me ocurrió algo que no estaba previsto. Yo aproximadamente una hora antes de hacer esa búsqueda terminé de escribir un cuento en guaraní, un cuento de 10 líneas, un cuento sobre fantasmas, que en guaraní se dice pora. Entonces terminé de escribir eso, y cuando entré después a buscar la información que necesitaba, me pregunté, era una cuestión totalmente fuera de contexto. Yo dije, ¿será que yo no puedo poner este cuento mío en guaraní en Wikipedia? Entonces, como yo en ese momento ya era usuario de Wikipedia, a lo mejor acá ustedes también lo son, uno tiene allí una contraseña y uno puede entrar a editar un artículo. ¿Y qué hice yo? Abrí una página de edición, copié y pegué el cuento, le puse el título, le di enter, y la información se fue. No pude ya revisar enseguida porque tenía que ir a tomar el examen. Una semana después volví otra vez con lo mismo, y cuando me senté a la computadora a buscar una información, me acordé de lo que había hecho. Entonces pongo el nombre del cuento en guaraní, y la respuesta de Wikipedia es: la información que usted está buscando no existe en Wikipedia. ¿Qué hice? Dije, voy a probar otra vez. Entonces volví a abrir una página de edición, volví a copiar y pegar las 10 líneas de mi cuento, le puse el título, otra vez enter, y allí pasaron seguramente 2 minutos, y alguien me escribe un correo electrónico. Yo entro, reviso, y el correo normal castellano, y después ya me enteré que la persona usó un traductor de Google. Entonces decía, entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que usted está usando no es español. Y me escribe un poco más abajo, parece que se trata del idioma guaraní, idioma que se habla en América. Si usted quiere, yo puedo ayudarle a editar. Yo soy editor de Wikipedia. Bueno, y terminaba firmando, eran unas cuantas líneas las que me escribió. En la firma era Hugo, un nombre tan común, Hugo, ¿cuánta gente se llama Hugo? Acá, en distintas partes de América, .arg. Yo leo ARG, leo Argentina, Hugo.argentina, yo decía. Entonces yo le respondo, ahí sobre la marcha, y le digo, hola Hugo, y le pongo yo guaraní, ¿verdad? Y le digo, efectivamente, el idioma es guaraní, mi nombre es David Galeano, yo vivo en Paraguay, soy profesor, le digo, y lo que estoy tratando de publicar es un cuento guaraní, un cuento de fantasmas, le digo. Y entonces le envío, y antes de enviarle, yo le escribo allí una frase diciéndole que me pone muy contento que un latinoamericano, yo pensando que era argentino, un argentino, me ayude, le digo. Y le envío el mensaje. Pasó unos 2 minutos, me vuelve a escribir la persona y me dice, lamento mucho informarle, yo no soy argentino, tampoco vivo en América. Mi nombre es Saruna Sinkus, tengo 17 años, soy editor de Wikipedia y vivo en Lituania, aquí cerca de Rusia, me dice. Envíeme en un archivo adjunto
el cuento con su traducción. Y entonces, ¿qué hago yo? Rápidamente copio, pego y hago la traducción y le envío por correo. Él recibe otra vez en minutos, me responde y me dice, bueno, salga, ingrese en 5 minutos. ¿Qué hice yo? Entré y cuando escribo yo el nombre del cuento, me aparece el cuento en guaraní, publicado en Wikipedia, con una figurita que él inclusive encontró de un fantasma, con la figurita y todo. Bueno, entonces yo ya me di contento, satisfecho, ¿verdad? Estaba un cuento en guaraní, estaba publicado en Wikipedia. Y yo decía, bueno, acá ya está, ya cumplí lo que quería, yo deseaba, era publicar este cuento en guaraní. Pero eso fue un sábado, domingo, lunes, el martes, a la noche él me escribe otra vez. Yo tengo la costumbre de normalmente sentarme a escribir a partir de las 10:30, 11 de la noche, ¿verdad? Y en ese tiempo hacía lo mismo. ¿Qué pasó? Yo entré ese martes, 3 días después, y encuentro un correo de él. Y me dice él, si usted tiene otros 2 cuentos, envíeme, pero envíeme siempre con la traducción. Yo busco los cuentos, le vuelvo a enviar. Le envié uno otra vez de Pora y le envié otro del famoso Luisón. Bueno, entonces, con la misma condición, él recibe y me dice, salga y entre 5 minutos. ¿Qué hice? Esperé los 5 minutos, es interminable para mí. Finalmente entro y me encuentro con los 2 casos de Pora y Luisón que ya estaban publicados, 3 en total. Esto fue martes. Siguiente miércoles, jueves me escribe y me dice, envíe 3 más. Le vuelvo a enviar, entro, encuentro, ya eran 6 cuentos. Y después él me escribe al día siguiente, un viernes, estoy hablando, repito, 2007. Y era noviembre de 2007 y él me escribe al día siguiente y me dice, yo tengo que aprender guaraní, me gusta el guaraní, me dice. Le pido por favor que de ahora en más usted me escriba en castellano y al lado en guaraní, que me duplique el mensaje. Y efectivamente me complicó un poco porque tenía que hacer traducciones simultáneas para enviar los mensajes, castellano-guaraní. Yo le ponía, por ejemplo, hola Saruna, Maísa Saruna, Coape aquí, a la Jacande, te envío, poco a ti, este papel, en esa forma. Bueno, ustedes no van a creer que pasaron una semana y sorpresivamente después yo recibo un mensaje totalmente guaraní de parte de él, donde ya me decía, Maísa para David, y Catubaña para Apo, ¿verdad? Yo le quedé sorprendido, le dije, siempre por correo, que era la única forma de comunicarnos, le digo, ¿y vos cómo aprendiste tan rápido? Le digo. Y me dice, profesor, probablemente usted no sepa, pero eso que usted ve como imagen, usted suele ver letras en su pantalla, por detrás son fórmulas, son ecuaciones. Y lo que yo hago son convertir cada frase, cada palabra que usted me envía en fórmulas. Entonces, es la forma que yo estoy usando para responderle. Si yo tengo algún error en mi escritura, aclárenme de manera que yo pueda corregir mi fórmula. Entonces, comenzamos. Y él allí cuando me escribió, me dijo él en ese momento, me gustaría traducir con ustedes la interfaz de Wikipedia al guaraní. Y como yo tampoco tenía mucha experiencia en esto, pensé que iba a ser una cosa fácil. Y él me decía, le voy a ir pasando una partida de palabras, usted me traduce y yo voy a ir poniendo esto en guaraní. Entonces comenzamos lo que era la portada, cómo vamos a decir en guaraní, AP, cómo vamos a decir comunidad, Picojá, cada cosa, ¿verdad? Y era hoy 5 palabras, al día siguiente 10, después 15, iba sumando. Llegó un día en que me pasó 50 palabras para traducirle, ¿verdad? Más adelante me pasó 100, después 200, bueno, una cosa de locos, más o menos a un mes y medio yo terminé haciendo 32.000 traducciones con él. Y esas traducciones son las que ustedes cuando entren a Wikipedia pueden poner ustedes con el nombre que tiene en guaraní y van a encontrar ustedes acá, dice Wikipetá. Como Wikipedia está en inglés, la W ustedes saben que no existe en guaraní, entonces en vez de la W usamos la B corta. Wiki está la misma, P está igual, y en vez de la D que no existe en guaraní, usamos ta y le pusimos la tilde nasal para que se entienda que es guaraní. Entonces hoy nosotros tenemos Wikipedia con nombre guaraní, Wikipetá, y ustedes entran acá y lo que yo conseguí hacer con él es esto que van a ver acá. Al entrar
Esto es Wikipedia en guaraní, solamente en guaraní, para gente que habla y entiende guaraní. Están traducidas allí en este momento, ustedes seguramente no van a ver muy bien, pero les voy a decir, son prácticamente 5.000 artículos que ya están publicados allí, desde el año 2007 hasta ahora. Entonces, eso comenzó a ser una cuestión de rutina, todos los días tener que traducir de todo. Y cuando terminé yo de pasarle los artículos, él me dice, llegó más o menos un mes y medio a noviembre, a fines de enero, cuando él me escribe un día y en su mal castellano, porque él usaba el traductor, él no hablaba castellano, no habla todavía castellano, me decía él, si hoy los paraguayos quieren morir, todos ya pueden morir, pero ya no va a morir nunca el guaraní porque desde hoy tenemos Wikipedia en guaraní. Y hoy en día Wikipedia guaraní es una de las 370 versiones que tiene Wikipedia en el mundo. Hay 6.000 lenguas y solamente 370 lenguas en el mundo tienen su versión propia de Wikipedia, entre ellas el guaraní. Entonces pasó el tiempo y yo, a medida que íbamos haciendo, yo le decía a él, estaba hablando yo con un joven, repito, 17 años en ese momento, y yo le decía a él, te cuento que yo soy una persona que trabaja, soy docente, yo no soy funcionario del Estado, tampoco tengo mucho dinero, Leo, pero esto que estamos haciendo, por cualquier cosa, yo no estoy en condiciones de pagarte, me decía, ¿verdad? Y entonces él siempre me respondía, Wikipedia es un grupo de gente que se reúne y trabaja en forma de donación. Todo lo que hacemos son donaciones, no se preocupe, me decía él. Bueno, cuando ocurrió el tema que él me decía, ya tenemos Wikipedia, yo me puse tan contento que le volví a decir, le agradecí pero con todo el corazón, y allí le decía yo a él que si eso tuviéramos que pagarle, tenía que ser muchísimo dinero. Me volvió a decir, no se preocupe, pero ahora viene la siguiente parte, me decía. Yo pensé que ya terminé la cuestión con él. Y entonces él me dice, ahora Wikipedia, así como está en Wikipedia del Paraguay, ahora tenemos que comenzar a hacer lo que hace Wikipedia en cualquier lugar del mundo. Tenemos que cargar información sobre otros temas del mundo. Y esa ya fue una cosa más complicada para mí, ¿verdad? Entonces le digo yo no entiendo mucho de esto. Si vos me vas guiando a mí, yo voy a hacer todo lo que yo pueda y voy a buscar gente que me ayude, le decía. Bueno, entonces él me dice, vamos a tomar ese desafío, me dice, y vamos a empezar a traducir otros temas. Y cuando él me dice eso, yo le planteo, le digo, yo no conozco, te pediría a vos que me indiques cuál podría ser ese primer tema no paraguayo. Y entonces me dice él, ¿por qué usted no hace la traducción al guaraní de la biografía de la persona más buscada en el mundo, 2007-2008? Y le digo yo, ¿de quién se trata? Y él me dice, 30 a 40 millones de personas por día lo buscan a este señor. Y le vuelvo a preguntar, ¿verdad?, ¿de quién se trata? Y me dice John Lennon. John Lennon y los Beatles. Y entonces, ¿qué hice yo? Comencé a buscar toda la información que pude sobre John Lennon y sobre los Beatles. Allí arriba hay una parte que dice GK, ustedes no están pudiendo ver, pero de todas maneras les cuento que allí dice GK, buscar. Ustedes tienen allí la posibilidad y escriben allí Lennon y van a encontrar ustedes un segundito, Lennon. Ahí nos llevan nosotros y van a encontrar ustedes está John Lennon totalmente guaraní con la historia de los Beatles. Ese fue el primer artículo internacional publicado y él me dijo que en los siguientes 30 minutos de la publicación más de 50 millones de personas en el mundo vieron este artículo ya en Wikipedia guaraní. Y después comenzamos a poner otras historias de todos, de personajes famosos como Mahatma Gandhi, hoy en día la historia del Papa Francisco, en fin, de mucha gente que fuimos haciendo la traducción, la misma cosa que gente de Paraguay. Y entonces hoy en día nosotros tenemos una base de información totalmente guaraní a través de Wikipedia guaraní. Este es un primer dato que quería mostrarles. Y el siguiente es que en el año 2013 hicimos otro proyecto muy grande.
donde hicimos una traducción de casi 60.000 palabras del castellano e inglés al guaraní. Y la empresa Mozilla, que es la dueña de Firefox, del navegador, nos pidió a nosotros que hiciéramos la traducción del navegador. Y ese navegador solamente se tradujo hasta hoy a 115 idiomas. De las 6.000 lenguas, solamente a 115 idiomas se tradujo el navegador Firefox, que es el navegador más usado, más que inclusive el navegador de Google, es Firefox. Y entonces ellos nos pidieron y nos pusimos a trabajar con un grupo de gente a hacer la traducción, empezando por Firefox, Firefuego, Fox, zorro, y eso se tradujo al guaraní como aguará tatá, el zorro de fuego. Hoy tenemos nuestra versión aprobada por Mozilla. Eso se terminó en 3 años y ustedes entran y si tienen interés pueden descargar ustedes este navegador de Firefox totalmente guaraní y de comienzo a fin, inclusive con un glosario. Aquí ven ustedes simplemente la portada que ya está en guaraní y ustedes pueden hacer correr toda la página acá y van a ir encontrando otras informaciones más. Todas allí en guaraní. Ustedes pueden, desde allí están, creo que todavía pueden leer, pero esto está acá. Y acá en la esquinita, al lado derecho, acá donde está mi cursor, ahora le puse allí en azul, allí dice Firefox Google. Si ustedes quieren descargar eso a su computadora, o si tienen un Android, entonces ustedes pueden entrar en la aplicación de Firefox y pueden descargar la aplicación guaraní. Y el teléfono o su computadora va a empezar a navegar y darle informaciones en guaraní. Ese es otro dato que hoy en día nosotros tenemos, ¿verdad? Y uno tercero, un poco para cerrar esta parte, para que ustedes tengan la idea, es esto que está acá, que es lo último de lo último. Todavía no se terminó, está en un 60%. Nosotros calculamos que el año que viene, probablemente para noviembre o diciembre máximo, se termine la traducción justamente del traductor de Google. Ellos pidieron, como tanta gente entra a internet y escribe la palabra guaraní, toda la gente de Google entró en contacto con nosotros acá y nos dijo qué posibilidades habría de que ustedes traduzcan el propio traductor, tener la versión, para hacer traducciones del guaraní a cualquier idioma del mundo, a lo que tiene traducción Google. Entonces, un grupo de personas empezó a trabajar eso. Y hoy en día vamos a suponer que hay una persona acá en Paraguay que solamente habla guaraní, pero que tiene el celular. Y con la ayuda del celular entra a Google, pone traductor y elige, así como yo elegí allí, idioma del cual traducir, idioma base, dice allí guaraní, y al lado el idioma al cual yo quiero traducir. Vamos a suponer, yo nunca en mi vida dije una palabra en castellano, solamente hablo guaraní. Entonces yo voy a escribir acá una frase y ustedes van a ir viendo cómo va traduciendo solo allí. Voy a escribir acá. Y acabo de escribir en guaraní y el traductor que puso allí, el perro azul, automáticamente. Ahora yo quiero, así como está, yo escribí en guaraní. Yo suponiendo nunca, repito, ni hablé castellano, ni inglés, ni francés, ni portugués. Yo voy ahora a Estados Unidos con el teléfono. Esto, no sé si tiene audio el Infocus. No tiene audio, ¿verdad? Tiene. Vamos a ver si es que tiene. Está un poco lento, nomás puede ser el perro azul, dice allí. Si yo le doy otra vez, dice el perro azul. Ahora, si yo cambio acá directamente en el idioma al cual traducir, yo puedo buscar acá en esta columna, por ejemplo, acá tenemos turca. Ahí está inglés. Turca tenemos. Bueno, vamos a traducir al turco también, ¿sí? Fíjense, traduciendo directamente esa frase sobre la marcha del guaraní al inglés. Y vamos a ver si acá aparece el turco, no sé con qué nombre, a ver un poco, que estará como turco, acá está. Vamos
dice allí? ¿Está? Ah, ¿qué dice? ¿Y qué significa? Ah, acá está. Es el perro azul directamente del guaraní al turco. ¿Qué le parece? Acá directamente ella acaba de leer, escribiendo yo guaraní y haciendo la traducción automática allí. Y tenemos acá una compañera turca que acaba de decir qué significa el perro azul. Bueno, yo puedo poner esto en una última versión. Portugués. Allí está. Un cachorro azul. ¿Se dan cuenta? El traductor ya hace esto en este momento. Esto era una cosa impensable 30, 40, 50 o 100 años atrás. Hoy en día nosotros tenemos inclusive un traductor que tiene no solamente la posibilidad de escribir, sino también tiene el audio. Acá solamente por el volumen no alcanzan a escuchar, pero directamente les traduce del guaraní a cualquiera de los idiomas a los cuales hoy en día se puede traducir en el mundo. Esto es un poco lo que yo quería compartir con ustedes en esta mañana, mostrándoles qué es lo nuevo que en este momento ustedes van a encontrar en internet, y van a encontrar uno, el espacio que tiene el guaraní Wikipedia; dos, en este caso un navegador propio de guaraní con el nombre de Aguaratatá, que es de Mozilla Firefox; y tres, esto que está en etapa ya de culminación y es el traductor de Google el guaraní a cualquiera de los idiomas en los cuales funciona Google. Entonces termino con lo siguiente: tienen ustedes un guaraní que hoy en día se sigue hablando en un 70% en el Paraguay. Estamos en guaraní, hay mucha gente que habla guaraní. Van a encontrar ustedes hoy universidades, en todas las universidades van a encontrarse con el guaraní, para que cuando trabajen como profesionales, ya sean abogados, médicos, ingenieros, odontólogos, enfermeros, obstetras, en la profesión que ustedes quieran, entiendan ustedes guaraní y puedan comunicarse con la gente. También que se enseñe en universidades muy importantes del mundo. Les hablé de la Argentina, del Brasil, de Estados Unidos, de España, de Francia, de Alemania, y también les dije Japón. Y lo último, de todo lo que hoy tenemos en materia tecnológica, sobre todo en el mundo virtual, ya disponible en guaraní, cosa que no existía, que en este caso hemos aprendido nosotros a ir preparando, elaborando. Primero empezamos con Wikipedia, luego con el navegador Aguaratatá, y lo último que es el traductor. Finalmente quiero mostrarles una imagen para que tengan la idea de la persona que hoy en día nos está ayudando en Wikipedia, que no paró hasta hoy de ayudar a que el guaraní sea promocionado en un promedio de edad, decía 17 años. Cuando él terminó de hacer a cargar la información Wikipedia, yo le decía a él que no tenía la forma de poder pagarle, y un día él me dice a mí: ya sé cómo me puede pagar, me dice. Y le digo yo: ¿cómo? Le digo, y usted puede, yo sé que en Paraguay se toma una bebida, esa bebida se llama tereré, me dice, y yo quiero tomar tereré, me dice. Y él estaba en Lituania. Entonces yo tuve que ir acá con mi señora Luque, compramos un lindo equipo de tereré y mate, y le envío con una carga de hierba, a través de la valija diplomática. Fue a parar a Lituania, y 15 días después él me envía esta foto de él. Allí le ven a este muchacho que vive allá en Lituania, que hizo un enorme trabajo para ponerle al guaraní hoy en Wikipedia. Se llama Saruna Sikus, y cuando me envió me dijo que en Lituania la temperatura normal en épocas de invierno está entre 15, 20 y 30 grados bajo cero. Entonces, cuando él me envió esta foto, me dijo: profesor, le cuento que aquí estoy enviando mi foto, estoy tomando tereré en Lituania a 20 grados bajo cero. Y esa es la foto que quería mostrarles de Saruna Sikus, un joven extraordinario que le ayudó a guaraní a tener presencia hoy en Wikipedia. Nosotros le seguimos pasando la información, él sigue editando Wikipedia. Bueno, esto es lo que quería contarles. Yo quería acercarles a ustedes esta información de actualidad y compartir con ustedes este momento, agradeciéndoles a todos y en particular al profesor Carlos por la invitación. Espero que haya sido el agrado de ustedes, que haya sido interesante y que ustedes tengan
la posibilidad también de colaborar dándole difusión a esto que le conté ahora. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día.